Un cordial saludo a todos aquellos que se están preparando para su Alianza de Amor a través de este taller virtual que estamos impartiendo para ustedes. En la anterior sesión estuvimos viendo la prehistoria de la primera Alianza de Amor de Schoenstatt. La prehistoria que vimos que tenía mucho que ver con la consagración mariana que hizo la mamá del padre Kentenich a la Virgen María cuando el niño José tenía 8 años y medio y lo dejó en el orfelinato. Vimos lo que significó para él, vimos que en esa consagración él mismo dice que está en germen toda la obra de Schoenstatt. Vimos también lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia con las consagraciones marianas, y si bien esta no es una más, sin duda que la consagración mariana del padre Kentenich es muy importante para entender la alianza de amor de Schoenstatt. Hoy día ya nos vamos a entrar en forma más directa en esta primera alianza de amor. Esta alianza de amor ocurrió hace más de 100 años. Fue el 18 de octubre de 1914. Ahí vemos en esta primera diapositiva una imagen de la Virgen María con una leyenda atrás, que es su título, que es Mater ter admirabilis en latín, y en español es Madre tres veces admirable. Y abajito se ve el santuario, esta pequeña capillita, que ya vamos a saber más de la historia de esta capillita, pero en esa capillita fue esta primera alianza de amor, el 18 de octubre de 1914. La primera alianza de amor no fue fruto de una aparición. Veíamos que la Virgen María en Schoenstatt nunca se ha aparecido. Tampoco fue una visión, una audición que haya tenido el padre Kentenich. Fue más bien un salto de fe, como el mismo padre Kentenich lo describe. Fue un salto de fe en que un joven sacerdote, el padre José Kentenich, discernió una señal de la divina providencia que lo animaron a proponerle a unos jóvenes seminaristas una idea audaz. Ahí vemos el santuario original desde una ventanita de una torre que estaba al lado del santuario, y en ese lugar, en Alemania, al norte de Frankfurt y al sur de Colonia, ocurrió esta primera alianza de amor de Schoenstatt. ¿Qué pasó? Este joven sacerdote, en 1914, empezó a percibir ciertas voces de Dios, ciertos signos de Dios. El mismo Jesús nos llama a interpretar los signos de los tiempos. Dice en una cita en el Evangelio de Jesús que si ustedes ven que una nube se acerca y saben que va a llover, ¿cómo no interpretan los signos de la historia, los signos de los tiempos? El padre Kentenich tenía un don especial para descubrir y para tratar de interpretar aquello que Dios nos dice en lo cotidiano, en cosas del día a día. Él creía en un Dios providente, en un Dios de la historia, un Dios de la vida, que nos habla continuamente. Y en ese espíritu de alianza, de estar en diálogo con Dios, él fue discerniendo ciertas señales de Dios. Y para esta primera alianza de Schoenstatt, el 18 de octubre de 1914, él tuvo 4 voces de Dios que lo marcaron profundamente y que lo animaron a dar este salto de fe. Vamos a adentrarnos en estas 4 voces del tiempo que lo llevaron al Padre a pensar que era voluntad de Dios esta primera alianza. La primera fue una voz del tiempo. El padre Kentenich era director espiritual de un seminario de los padres palotinos, ahí en Schoenstatt, en Alemania. Schoenstatt significa lugar hermoso, y es un pequeño vallecito que está a orillas del río Rin, cerca de una ciudad un poco más grande que se llama Koblenz o Coblenza. Y el padre era director espiritual del seminario
y el superior le cede al padre Kentenich y a un grupo de jóvenes que formaron una congregación mariana, le cede una capillita, y lo hace en julio de 1914. La segunda voz de Dios también es una voz del tiempo, y es que llegó a sus manos en ese mismo mes, en julio, el 18 de julio de 1914, una revista donde hablaba de un artículo de un laico, de un abogado italiano, Bartolo Longo, donde él construyó con un grupo de gente un santuario mariano en Pompeya, cerca de Nápoles. Después, más adelantito, vamos a meternos en esta voz del tiempo. La tercera voz del tiempo, voz de Dios, es que estalló también a fines de julio, principios de agosto, la Primera Guerra Mundial. Y eso para el padre Kentenich fue una señal muy potente de Dios que implicaba muchos desafíos y él lo vio como una voz de Dios muy directa. Y la tercera voz de Dios es una voz del alma, que tiene que ver con lo que conversamos en la primera sesión, que fue la consagración mariana de su infancia, a los 8 años y medio, cuando su madre lo dejó en el orfelinato. Y él tenía una voz del alma que en el fondo los seminaristas pudieran experimentar lo mismo que él sintió cuando lo dejaron en el orfelinato. Estas 4 voces de Dios llevaron al padre Kentenich a dar este salto de fe a esta idea audaz que él le propuso a los jóvenes seminaristas. Adentrémonos en cada una de estas voces de Dios. La primera es que en julio de 1914 el superior, el padre Michael Kolb, le cede a la congregación mariana que acompañaba al padre Kentenich una pequeña capillita. Esta capillita estaba en un bajo, el seminario estaba en lo alto, una pequeña loma, un pequeño cerrito que tiene árboles, tiene pinos, y arriba está el seminario, y abajito de este cerrito estaba un pequeño vallecito donde estaba esta capilla. Esta capilla, dedicada a San Miguel, era una capilla mortuoria para velar a difuntos que habían construido unas hermanas en la Edad Media y que ese convento se había extinguido. Y esta capillita estaba en desuso y estaba a disposición. Por eso el superior pensó en cederles al padre Kentenich y los seminaristas esta pequeña capillita. Y ellos, como les contaba, habían formado una congregación mariana. Dentro del seminario armaron una asociación donde querían aspirar a la santidad de la mano de María, y esta congregación se reunía en el seminario grande, en la capilla grande, y tenían un problema ya. El primero es que no había mucha privacidad, porque esta capilla tenía 2 pisos y en la parte de arriba tenía un coro, y por arriba podían acceder personas y escuchar lo que conversaban los jóvenes. Y también habían críticas porque las reuniones eran muy participativas, entonces los otros profesores sentían de que el padre Kentenich tenía que dar las charlas, las conferencias y no dejar que los chicos opinasen. Entonces había algunas críticas y faltaba privacidad. Y la segunda, que era muy grande, eran grupos de 20, 30 seminaristas, por lo tanto una capilla para 200 personas, para 150 personas les quedaba grande. También, obviamente, en invierno no estaba calefaccionada, por lo tanto hacía más frío. Entonces, eso lo llevó a buscar otro lugar para reunirse y el superior, como les dije, les cedió esta capillita. El superior les dijo que arreglaran un poco esta capilla, la pintaron, la limpiaron, y él regaló una imagen de San Miguel, ya que la capilla tenía esta advocación. Ahí ven ustedes una foto bastante antigua, que no es del 18 de octubre del 14, sino que es de 1 año, 2 años después, y ahí está el San Miguel al lado izquierdo. A mano derecha ven el santuario,
que es esta capillita que ellos refaccionaron para poder reunirse. Esta fue la primera voz de Dios, es que el superior haya cedido esta capilla y contaran con un lugar para esta congregación mariana. La segunda voz del tiempo, voz de Dios, llega a sus manos el 18 de julio de 1914 un artículo que le llamó mucho la atención al padre Kentenich. Era un artículo sobre el beato Bartolo Longo acerca de cómo se originó el santuario mariano de Pompeya, cercano a Nápoles. Este abogado sufrió una conversión. Él en un momento se encontró con Dios y siente un llamado a ser santo y a formar algo nuevo, algo grande, algo para Dios. Y con algunos amigos, con algunos seguidores, decide hacer dos cosas. Lo primero es construirle un santuario a la Virgen. Y lo segundo, construir un orfelinato para niños, huérfanos de la zona. Y lo notable y que le llamó mucho la atención al padre Kentenich es que este santuario en pocos años se transformó en uno de los santuarios, ahora es el santuario más popular de toda Italia. En Italia sí que hay iglesias, sí que hay santuarios, pero este hombre con este grupo de amigos hizo tantos sacrificios, hizo tanta oración, que transformó esta iglesia en un santuario mariano donde María concedía numerosos favores. Yo tuve el regalo de visitar el santuario de Pompeya y algo que me llamó mucho la atención es que cuando entré, de repente miré los muros de la iglesia por dentro, una basílica, y por dentro estaba tapizado de pequeños letreros con gente que agradecía por favores concedidos por la Virgen de Pompeya, por la intercesión de nuestra Madre en Pompeya. Bueno, el padre Kentenich lee este artículo que le llama mucho la atención, diciendo que en el fondo es un santuario mariano donde no hay alguna aparición. La mayoría de los santuarios marianos, pensemos en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, la Virgen se aparece y fruto de la aparición es que se construye el santuario mariano. Hay otros lugares donde la Virgen ha hecho un signo extraordinario, por ejemplo en Luján, donde en Argentina, el Santuario Nacional Mariano de Argentina, donde una carreta con bueyes llevaba una imagen de la Virgen y en un momento se quedó detenida en el barro en Luján. Iba la carreta hacia otra ciudad y no se movía la carreta con los bueyes. Y cuando sacaban la imagen de la Virgen, avanzaba la carreta. Y cuando ponía la imagen de la Virgen, que era chiquitita, se estancaba, se detenía la carreta. Entonces viene una señal extraordinaria de Dios de que ahí debía de hacerse un santuario mariano. Bueno, Pompeya no tuvo nada de eso. Solo tuvo una iniciativa humana de Bartolo Longo y algunos de sus amigos en hacer muchas oraciones, ofrecerle muchos sacrificios y sorprendentemente la Virgen tomó posesión de ese santuario y obró innumerables favores, milagros que intercedía ella ante Dios. Entonces al padre Kentenich le llamó esto la atención, un santuario mariano sin aparición, sin signos sobrenaturales, sino por iniciativa humana. Y él empezó a reflexionar y a meditar, ¿no será una voz de Dios? Recordemos, primer signo de Dios, le dan una capilla a la congregación mariana. Segunda voz de Dios, lee justo en esas semanas de que hay un santuario mariano donde no hubo aparición, sino que es fruto de iniciativa humana, donde personas creyentes ofrecen y piden que la Virgen obre algunos milagros e instale en un santuario. Esa fue la segunda voz de Dios que él recibió en ese mes de julio. La tercera voz del tiempo, que fue muy poderosa, que estalló la Primera Guerra Mundial. A fines de julio, principios de agosto,
depende cómo se considere el inicio, pero en esas semanas se estalló la Primera Guerra Mundial. Y el padre Gentich desde el inicio se dio cuenta que iba a ser una guerra dolorosa, grande, larga, y vio como una voz de Dios. Y cuando hay un desafío tan fuerte, tan difícil como una guerra mundial, sin duda que él empezó a pensar, ¿qué me pide Dios? ¿Qué querrá Dios al permitir esta desgracia tan grande? Además, se dio cuenta de que prontamente iban a ser llamados muchos seminaristas sobre 18 años a pelear al frente de batalla. Y de hecho, a las pocas semanas de la guerra, el gobierno alemán requisó el seminario grande del cual les hablé y lo hizo un hospital de campaña, un lazareto, donde venían los soldados heridos del frente de batalla. Los seminaristas se mudaron de este seminario que estaba arriba del cerrito a una casa mediana que estaba a pocos metros del santuario, de la capillita que acaban de cederle a los congregantes. Por lo tanto, además se acercaron físicamente y empezó a vivir el padre Gentenich con los restos seminaristas en una casita que daba inmediatamente a el santuario original. Ahí se apretaron muchísimo, dormían en sacos de paja, uno al lado del otro, pero todos los menores de 18 se quedaron ahí en Schoenstatt. Esa es la tercera voz de Dios. Primera voz de Dios, les conceden la capillita. Segunda voz de Dios, llega el artículo de Bartolo Longo, donde había un santuario mariano sin aparición. Tercera voz de Dios, estalla la Primera Guerra Mundial y varios seminaristas tenían que partir. Y la cuarta voz de Dios era una voz del alma. Él pensó, en la guerra pueden morir los chicos seminaristas, pueden perder su fe por malas influencias, y dijo, tengo que prepararlos, tengo que ayudarlos a que en la guerra no se pierdan. Él habla de acelerar la santificación. Y sabía que los seminaristas podían partir al frente de batalla. Y se preguntó, ¿no será que Dios me pedirá que se consagren a María para que lleguen a ser santos aún en medio de la guerra? Es decir, lo mismo que a él lo salvó cuando entró al orfelinato a los 8 años y medio, donde María pasó a ser su mamá en una etapa muy difícil, que era estar separado de su familia, él dijo, ¿no será que Dios me pide que yo comparta esta experiencia, que se consagren a María, que hagan una alianza con María, y eso los ayude en medio de la guerra y los ayude a ser santos, como a mí me ha ayudado en mi vida esta presencia maternal de María? Entonces el padre Gentenich, esto fue en julio, principios de agosto, y empezó a meditar todas estas cosas en su corazón. Y lentamente y cada vez más fuerte empezó a percibir una voz de Dios. Y pasaron más de 2 meses, todo agosto, todo septiembre, mitad de octubre, y llegó la fecha, el 18 de octubre de 1914, en que él sostiene la primera plática, la primera conferencia con los seminaristas menores que no habían partido a la guerra. Y en esa primera plática, él les habla de una secreta idea predilecta, de una idea audaz que les quería proponer. Ahora vamos a profundizar acerca de ese día de la primera alianza de amor, de la cual nosotros vamos a ser parte cuando sellemos nuestra alianza de amor con la Mater. Se preguntó, ¿qué me propone Dios con estos signos? ¿No será que me pide dar un salto de fe? ¿Que María quiere que hagamos una alianza con ella? Durante más de 2 meses meditó la voluntad divina, de la divina providencia. El 18 de octubre de 1914 dio un salto de fe. Él hablaba también de saltos mortales de fe, donde uno se pega una voltereta y puede caer mal. Pero él, confiando que Dios le pedía esto, se atrevió a plantarles esta secreta idea predilecta a los jóvenes seminaristas
el 18 de octubre de 1914. ¿Cuál es esta secreta y audaz idea predilecta que les propuso a los seminaristas? Ahí vemos a seminaristas que algunos ahí son los mayores y otros son los menores, pero ustedes lo ven ahí con la bandera de la congregación, lo ven delantito del santuario, atrás se ve el santuario, y los ve a todos con sus medallas. El Padre Kentenich, el que está debajito de la bandera, sin barba. Hay dos sacerdotes ahí al medio, el que está a mano derecha, ese es el Padre Kentenich. Todos ellos tienen la medalla de los congregantes. Bueno, y ese 18 de octubre de 1914 les dio una plática muy bonita que se llama Acta de Fundación, una conferencia. Y ahí les plantea esta idea. Yo escogí 3 parrafitos que a mi modo de ver expresan lo esencial de esta alianza de amor que les propone a los jóvenes seminaristas. Primera cita dice así: ¿acaso no sería posible que la capillita de nuestra congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro Tabor, donde se manifieste la gloria de María? Recordemos que el monte Tabor fue este monte al cual Jesús subió y ahí se produjo la transfiguración, donde Cristo mostró su gloria. Entonces lo primero le dice, ¿por qué no convertimos esta capilla en un santuario mariano, donde sea el Tabor de María, donde se manifieste las glorias de María, donde ella se manifieste como madre, como reina? Eso fue lo primero. Les propone transformar la capillita en un Tabor donde se manifieste la gloria de María. Después dice, esta capillita será para nosotros cuna de santidad. Esto es muy importante, recordemos que iban a partir a la guerra. Esta capillita será para nosotros cuna de santidad. Y esta santidad hará suave violencia a nuestra Madre Celestial y la hará descender hasta nosotros. Miren qué bonito. Donde en el fondo habla de un pequeño chantaje de amor, donde le mostremos a María con locura que la amamos, y entonces ella va a descender y va a transformar esta capilla, que estará bonita, la transformará en un santuario, donde María va a descender y va a actuar y va a estar presente. Y aquí es muy importante porque una alianza siempre tiene 2 partes. Y en el fondo acá le dice, nuestra santidad, santidad de la vida diaria, santidad de lo cotidiano, en lo ordinario del día a día, va a ser suave violencia, va a ser un chantaje de amor y va a obligar, por así decirlo, a la Santísima Virgen que descienda hasta nosotros, a este lugar. Tercera cita pone en boca de María, dice, María, pruébeme primero por hechos que me aman realmente y que toman en serio su propósito. Esto es muy importante porque lo que después vamos a hablar es los aportes al capital de gracia. Es decir, que hay que demostrarle a María que la queremos y de esa forma la haremos descender en medio nuestro. En esta prédica, en esta plática, esta conferencia o acta de fundación, esta primera alianza, el Padre Kentenich habla de 6 compromisos de los seminaristas y compromisos de todos nosotros que hemos sellado la alianza o que vamos a sellarla. Y también habla de 6 promesas de la Virgen. Vamos ahora a meditar acerca de estos 6 compromisos de alianza. Primero, hay que probarle con hechos que la amamos realmente y que tomamos en serio lo propuesto. ¿Qué significa esto? Que obras son amores y no buenas razones, como dice el refrán español. Que hay que mostrarle con hechos a María que la amamos. No solamente con palabras, no solo con oraciones, sino que con hechos reales y con sacrificios que en el fondo le mostremos a María que la amamos realmente.
Entonces, el primer compromiso que uno asume al sellar la alianza de amor es que con hechos, con obras, con actos concretos, le vamos a mostrar que la amamos verdaderamente. Segundo compromiso de alianza, que nos vamos a esforzar seriamente por la autoeducación, la autoformación, por nuestra transformación y crecimiento interior. Aquel que no quiere cambiar, que quiere seguir siendo el mismo, creo que no está llamado a ser alianza. Aquel que quiere sacar lo mejor de sí mismo, aquel que quiere multiplicar los talentos que Dios le dio y no guardarlo en un pañuelo, aquel que quiere ser mejor persona, es aquel que puede hacer su alianza de amor. Y exige un esfuerzo serio, no superficial, por autoeducarnos, por autoformarnos. Schoenstatt nos va a dar herramientas de autoeducación, pero tenemos que ponernos manos a la obra y realizarlo verdaderamente. Tercer compromiso de alianza, subir al máximo nuestras exigencias, ser magnánimos. ¿Qué significa ser magnánimo? Viene de magna anima, de gran alma, y en el fondo no ser mezquinos, no decir no cumplir con lo mínimo, no decir yo voy a hacer lo básico para ser un buen católico, lo básico para ser un schoenstattiano, no. Yo tengo que siempre preguntarme qué alegra a Dios, qué le alegra a la Virgen, y esforzarme al máximo en mis exigencias, ser magnánimos, no conformarnos con lo mínimo, no caer en la mediocridad. Y eso es un esfuerzo que es permanente en nuestra vida. Es el tercer compromiso, ser magnánimo, tener un alma generosa, grande, dispuesta a exigirse a nosotros mismos. Cuarto, distinguirnos por un fiel y fidelísimo cumplimiento del deber de Estado. Esto suena un poquito raro, pero no es tan raro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser fieles y fidelísimamente cumplir nuestros deberes de vida, nuestros deberes de católico, nuestros deberes si soy casado, de esposo, de esposa, si soy estudiante, de ser un fiel estudiante, responder bien en la escuela, si soy novio, ser fiel a mi novia, si soy hijo, honrar bien a mis padres, mis madres. En el fondo, esto es ser fiel con lo que Dios le ha pedido ser. Y cada uno tendrá que ver qué le pide Dios en su estado. Eso se llama, en su situación de vida. Y ahí tenemos que ser fiel. Y no en lo básico, sino que en lo más que podamos, magnánimamente. Quinto, distinguirnos por una intensa vida de oración. Esto es muy importante porque la alianza es una alianza de amor. Y la oración es una forma de amar a Dios y a la Virgen. Es una forma de dialogar con Dios y la Virgen. Y por lo tanto, nuestra vida de oración no puede ser baja, no puede ser débil, no puede ser superficial, no puede ser simplemente rezar un Padre Nuestro, una Ave María al día. Tiene que ser una oración de corazón a corazón y tener momentos de intimidad con Dios y con la Santísima Virgen. Distinguirnos por una intensa vida de oración, no por una vida débil de oración. Y sexto, ofrecer todo lo anterior, todos los 5 puntos previos, los 5 compromisos previos, como contribuciones al capital de gracias. Nosotros hablamos de capital de gracias para expresar una realidad muy bonita del Evangelio y del Santuario de Schoenstatt, donde todo lo bueno que hacemos puede ser ofrecido a la Santísima Virgen en su santuario y ella ahí lo multiplica y lo devuelve a todos los peregrinos en forma de gracias que ella regala en el santuario. Eso es aportar contribuciones al capital de gracias. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, estos son los 6 compromisos de alianza.
que estamos llamados a asimilar y a poco empezar a vivir cuando hagamos nuestra alianza de amor con María. Lo repito, probar con hechos que la amamos realmente, no solo con palabras. Esforzarnos seriamente por la autoeducación. Subir al máximo nuestras exigencias, ser magnánimos. Cuarto, distinguirnos por un fiel y fidelísimo cumplimiento de nuestra situación de vida, de aquello que Dios me pide como persona. Quinto, distinguirnos por una intensa vida de oración. Y sexto, ofrecer todo lo anterior como contribuciones al capital de gracias. Ahora veamos qué nos promete la Virgen. ¿Cuáles son los regalos que la Virgen ofrece desde el santuario a aquel que sella la alianza? Primera promesa de la Virgen, que ella se va a establecer espiritualmente en el santuario, en la capillita. Ella va a estar presente. Ella va a actuar, va a acogernos. Ella nos va a acompañar en nuestra vida desde el santuario. Es una presencia no simbólica, sino real, espiritual de María en el santuario. Segundo, distribuirá desde allí abundantes dones de gracias. Más adelante vamos a ver las tres gracias, las tres especialidades de la Virgen, los tres regalos que implora María, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sin duda que María nos regala con generosidad y con abundancia sus dones desde el santuario. Tercero, atraerá hacia sí los corazones jóvenes o juveniles. Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la juventud del alma, del espíritu, de personas que no le tienen miedo al futuro, de personas que quieren construir un mundo nuevo. Ese tipo de corazones juveniles es lo que María va a traer al santuario. Cuarto, que nos va a educar. María no es una abuelita consentidora, María es mamá, es madre. Y una buena madre educa a sus hijos, no solo los consiente, no solo los malcría, sino que ella educa y a veces nos va a exigir, nos va a pedir cambios y hay que estar abiertos y felices porque María sea nuestra educadora. Esa es la cuarta promesa de María, que nos va a educar y nos va a ayudar en nuestra autoeducación. Nosotros nos educamos nosotros mismos, pero con la ayuda, bajo la protección de la mano de la Virgen María. Quinto, ella hará de nosotros instrumentos aptos en sus manos. Miren qué bonito ser instrumento de María y saber que una promesa de ella en la alianza de amor es que va a utilizarnos como instrumento. Y por eso los yonratianos, como vimos en la sesión anterior, cambiamos una partecita de lo Señora Mía, de la pequeña consagración, y en vez de decir como cosa y propiedad vuestra, decimos como instrumento y posesión tuya. Es decir, tenemos conciencia de instrumento, de que María nos utiliza a nosotros para construir el reino de su Hijo aquí en la tierra. Y sexto, dice, y con ellos, en la medida que se abandonen en sus manos, emprenderá un movimiento de renovación del mundo y de la iglesia. Miren la promesa de María, que del santuario se va a renovar el mundo y la iglesia. Y con nosotros, débiles instrumentos, pero María quiere renovar la iglesia y el mundo. Estos, queridos hermanos, son los 6 compromisos y las 6 promesas de María en la alianza. Repasémoslo para que no se nos olviden. Los 6 compromisos: probar con hechos que la amamos realmente, esforzarnos seriamente por la autoeducación, la autoformación, subir al máximo nuestras exigencias, ser magnánimos. Cuarto compromiso, distinguirnos por un fiel y fidelísimo cumplimiento del deber de Estado, de nuestra situación de vida. Quinto, distinguirnos por intensa vida de oración. Y sexto, ofrecer todo lo anterior como regalos, como aportes al capital de gracias. Y María a su vez nos promete cosas hermosas, nos promete que se va a establecer espiritualmente el santuario. Segundo, que va a distribuir abundantes dones de gracias, muchos regalos de gracias. Tercero, va a atraer hacia sí los corazones juveniles, los corazones jóvenes,
Los va a educar, nos educará, nos formará a imagen de su Hijo Jesús, hará de nosotros instrumentos aptos, dóciles en sus manos, y sexto, va a renovar el mundo y la iglesia. Va a haber un movimiento de renovación del mundo y de la iglesia. Estos son, queridos hermanos, los compromisos y las promesas de la alianza de amor. Disculpen. El santuario original y la alianza de amor tienen algo muy original, que no tienen otras consagraciones marianas. Tiene por un lado el santuario, tiene un lugar de gracias. Hay otras consagraciones marianas, casi todas, que yo sepa todas, salvo la de Schoenstatt, no tienen lugar de gracia. Nosotros sí tenemos un santuario, un lugar de gracia donde María hace vida esa alianza de amor con ella, esa consagración mariana. Y lo segundo que es propio de nuestra alianza de amor, que es distinta a las consagraciones marianas, es el aporte humano, la colaboración. Dios no hace magia en Schoenstatt, sino que funciona Schoenstatt y un santuario existe, se sostiene y es vivo gracias a los aportes al capital de gracias. María nos pide algo en el santuario, que colaboremos. A la derecha ven ustedes un papelito con una tinaja y con unos cuadraditos. Esto nos recuerda a las bodas de Caná. Ahí fue el primer milagro de Jesús. Y a esas bodas de Caná estaban invitadas María, los discípulos y Jesús. Y en esa boda sabemos que faltó el vino. Y María se percató que faltó el vino y hace una suave violencia con Jesús, le dice, no tienen vino. Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y María insiste y le dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Y los servidores hicieron lo que Jesús les pidió y llenaron 600 litros de agua en 6 tinajas de 100 litros. Esto es un esfuerzo humano fuerte. Sacar 600 litros de un pozo no es tarea fácil. No era con una manguera, no era abrir una llave y llega el agua, sino que era un esfuerzo fuerte. Y dirán, ¿para qué nos pide este Señor sacar 600 litros de un pozo? Pero esto es muy importante porque Jesús perfectamente podría haber hecho el milagro de la nada. Pero Jesús cuenta con nuestra colaboración humana. Y lo mismo María en el santuario. Ella cuenta con nuestro aporte humano, que le demostremos con hechos que la amamos. El amor se demuestra con obras y con detalles. El santuario funciona si le traemos regalos de amor a María. Como Caná, María va a interceder para que el agua se convierta en vino. Ella va a interceder para que nuestros regalos se conviertan en regalos de gracias, en dones de gracias, en palabras del Padre Kentenich, para mucha gente. Esa dinámica de aportar y recibir de parte de María, de aportar nosotros y recibir de parte de María, es lo que llamamos el capital de gracias, donde uno aporta y ese capital se aumenta y lo reciben con creces los peregrinos que acuden al santuario. Acá hay una oración muy bonita del libro de oraciones El hacia el Padre, que compuso el Padre Kentenich en el campo de concentración de Dachau. Y él hizo esta oración que, a mi modo de ver, expresa muy bien lo que es el capital de gracias. Ahí vemos una foto de una tinajita que dice nada sin ti, nada sin nosotros, que en esa tinaja, que normalmente está en los santuarios, se depositan papelitos con ofrecimientos a la Virgen María, con nuestro aporte de capital de gracias. Y esta oración, como digo, expresa muy bien todo lo que podemos ofrecerle a María en el santuario como capital de gracias. Miren cómo dice esta oración. Cuanto llevo conmigo, lo que soporto, lo que hablo y lo que arriesgo, lo que pienso y lo que amo, los méritos que obtengo, lo que voy guiando y conquistando, lo que me hace sufrir, incluso mis cruces, lo que me alegra, todas las cosas bonitas de la vida, cuanto soy y cuanto tengo, te lo entrego como un regalo de amor. Eso es el capital de gracias, un regalo de amor a la Virgen.
Y sigue así: a la fuente santa de gracias, esa fuente capital de gracias, que desde el santuario brota cristalina, para penetrar el alma de quienes a Schoenstatt han dado su corazón, a los que han hecho alianza, y encaminar bondadosamente hasta allí para que fructifiquen las obras que consagramos a la Santísima Trinidad. Que así sea. Miren qué lindo. Esto es una definición muy hermosa del Padre Kentenich acerca de capital de gracias. Lo que llevo conmigo, lo que soporto, lo que hablo, lo que arriesgo, lo que pienso, lo que amo, los méritos que obtengo, lo que voy guiando y conquistando, lo que me hace sufrir, lo que me alegra, cuánto soy y cuánto tengo, te lo entrego como un regalo de amor. Esa es la dinámica del capital de gracias, es la dinámica por la cual existe y funciona un santuario, es la dinámica por la cual María se establece en el santuario. Se establece también en un santuario hogar, en un santuario habitación, se establece en cualquier santuario filial del mundo. Ustedes ven ahí un santuario, el retablo, con un mantel, un frontal que dice: nada sin ti, nada sin nosotros. Ese es el lema que expresa la dinámica de alianza. Dice a María: nada sin ti, María. Sin ella no recibimos gracia en el santuario. Sin ella no somos instrumentos. Sin ella no cambiamos el mundo para Cristo. Y por otro lado, nada sin nosotros. O sea, María no quiere hacer magia. María quiere hacer milagros de gracia. Quiere hacer milagros, pero con nuestra colaboración humana. Ella va a interceder, muchas gracias, ante la Santísima Trinidad, pero exige nuestro aporte humano, nuestra colaboración generosa, magnánima, a ella como nuestra Madre y Reina. Queridos hermanos, queridas hermanas, este es el segundo encuentro que hemos tenido. Hemos querido repasar toda la historia de la primera alianza Amor de Schoenstatt, el 18 de octubre de 1914, donde vimos las voces de Dios, las voces del tiempo, las voces del alma, donde el Padre Kentenich dio este salto de fe y les propuso esta secreta idea predilecta, esta idea audaz a los jóvenes seminaristas. Vimos algunos párrafos centrales de esta acta de fundación de esta primera alianza, vimos los 6 compromisos de aquel que sella una alianza amor con María, vimos las 6 promesas de la Santísima Virgen y vimos lo que es el capital de gracias, que son estos regalos de amor que hacemos a la Virgen. Que ojalá desde ya comience cada uno a hacerle regalos de amor a la Virgen, que tomen desde ya un propósito hasta su alianza de amor, donde puedan día a día ofrecerle a María pequeños gestos, pequeñas muestras de amor que tengan que ver con nuestra autoeducación, con actos de caridad, con nuestro prójimo, con todas las personas que nos acompañan. Estamos comenzando un camino muy bonito que es sellar la alianza de amor con María. Sin duda que ella va a ser muy generosa, muy fiel con cada uno de nosotros. Y les insisto que ojalá desde ya empecemos a homenajear a María con nuestros regalos de amor, que empecemos a dialogar, a mirarla en una imagen y en el fondo que se creciente nuestro amor a ella en estos días. Aquel que hace una alianza de amor nunca perecerá, como dice el lema de nuestro santuario. Vamos a seguir avanzando en estos encuentros para prepararnos, aunque sea virtualmente, a nuestra alianza de amor. Y me alegro mucho de todos aquellos que se hayan animado a estar este paso de amor. Para todos nosotros que hemos sellado nuestra alianza de amor, esta nos ha cambiado para siempre nuestra vida. Para todos nosotros nos ha acercado a Cristo. Hemos vivido esto que llegamos por María a Jesús en forma más rápida, más segura, más certera. Queridos hermanos, que ojalá este caminar hacia la alianza amor con María sea un caminar alegre, lleno de esperanza, lleno de confianza y abandono en la Santísima Virgen, porque, como digo, quien hace una alianza de amor con María nunca perecerá. Y que el buen Dios los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, lo acompañe en sus alegrías, en sus cruces, en sus dificultades,
y que el Dios bueno, misericordioso y fiel los bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con Cristo su Hijo nos bendiga la Virgen María. Que Dios los bendiga.